2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El pasado lunes, el embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y una toma formal de 3 de las sedes diplomáticas del país sudamericano en Estados Unidos, 2 de ellas en Washington y 1 en Nueva York. Los representantes diplomáticos de Juan Guaidó aseguran estar recuperando los bienes y activos de la República, dicen ellos, mientras el régimen de Nicolás Maduro no tardó en calificar el hecho como una ocupación forzosa. Estamos tomando estos pasos con el fin de preservar los activos de los venezolanos aquí, en este país, y estamos tomando control de manera progresiva, dentro y fuera de Venezuela. Hay un debate, por supuesto, ocupación forzosa o recuperación de bienes. Se puede hablar de violación a la Convención de Viena cuando Estados Unidos pues solo reconoce la autoridad de Juan Guaidó. Se va a repetir la medida en todos los países donde la Asamblea Nacional ha designado nuevos diplomáticos y podrá realmente el régimen de Maduro ejercer acciones de reciprocidad en apego a las reglas de la diplomacia. Esto es lo que vamos a debatir hoy en Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. Como parte de la estrategia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo para recuperar los bienes de la nación, fueron tomadas 3 sedes diplomáticas del país suramericano en Estados Unidos. Los 2 primeros edificios están ubicados en Washington, uno propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que funciona como sede de la Agregaduría Naval y Aérea, y el otro es la sede también de la Agregaduría Militar, y el tercer edificio es el Consulado Venezolano en Nueva York. La decisión de tomarse estos activos en la Unión Americana surgió la semana pasada, tras una reunión entre Vecchio y el delegado de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Según fuentes oficiales, el gobierno interino tendría planeado tomar 4 bienes más. Queremos establecer un sistema democrático, queremos reconstruir nuestro país y al mismo tiempo queremos reconstruir este tipo de instalaciones que estamos controlando ahora en los Estados Unidos. Estamos tomando estos pasos con el fin de preservar los activos de los venezolanos aquí, en este país, y estamos tomando control de manera progresiva, dentro y fuera de Venezuela. Mantengan en mente que, desde mi punto de vista, estamos en un proceso de cambio irreversible en Venezuela. La mayoría del pueblo quiere un cambio. La reacción del régimen de Nicolás Maduro pues no se hizo esperar. A través de un comunicado, el canciller Jorge Arraza denunció, según el régimen, la ocupación forzosa e ilegal de alguna de estas sedes diplomáticas en Estados Unidos. Aseguró que se trata de una violación de los artículos 22 y 45 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes en favor de sus intereses políticos, en franca violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Es por eso hoy que invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que están en su pantalla, @NTN24 Zoom. La pregunta es, ¿qué opina usted de la toma de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó? El hashtag es Zoom Venezuela. En Bogotá nos acompaña Gaby Arellano, ella es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente nacional de Voluntad Popular, Carlos Martínez, analista político internacional desde Valencia, España, y Adolfo Salgueiro, él es profesor de Derecho Internacional, columnista del diario El Nacional. Les agradezco a los 3 por estar con nosotros el día de hoy aquí en Zoom a la noticia. Diputada Arellano, ¿cómo va esto? Es decir, ¿qué significa para el gobierno interino de Juan Guaidó empezar a tomarse estas sedes diplomáticas? ¿Qué efecto causa? Bueno, Andrea, primero agradecer el espacio y la oportunidad. Lo que ha dicho nuestro presidente y la Asamblea Nacional desde el pasado 5 de enero, todo estaba pegado a nuestra Carta Magna, a la Constitución, todos los pasos y todas las acciones han sido blindadas por la articulación en la comunidad internacional. Todo, insisto, en el margen de la norma y de la ley. Quienes hoy están fuera del margen de la ley, fuera del margen de la norma, quienes usurpan el poder desde el pasado 10 de enero de 2019, como en su cabeza de Nicolás Maduro, y lo que nosotros hemos denunciado y dejado claro en todo el proceso de la Asamblea Nacional desde el propio 8 de enero, cuando
anunciábamos que íbamos a recuperar nuestros activos en el mundo, en cada uno de los espacios, tanto financieros como diplomáticos. Ya hemos visto todas las designaciones de representantes del presidente Juan Guaidó en casi toda América y gran parte de Europa y de otros continentes, así como la recuperación de activos en todo el tema petrolero y financiero, como lo es Citgo y Monómeros, una de las dos empresas más grandes que tiene nuestro país, en nuestra nación, en territorio extranjero. Creo que ha sido todo en el margen de la norma, de la ley, cada paso siempre en lo que establece nuestra Carta Magna, porque nuestra ruta para cesar la usurpación siempre ha estado establecida en lo que establecen los artículos de nuestra Constitución, que es la que rige cada uno de los pasos de la nación y es la que es violada constantemente por el usurpador Nicolás Maduro. Ahora, señor Martínez, dice la diputada Arellano, bienvenido señor Martínez, que están blindados. ¿Eso se entiende? ¿Blindados cómo? Porque a los ojos de la comunidad internacional hay un gobierno interino, pero dentro de Venezuela, pues para algunos todavía está el régimen de Nicolás Maduro. Entonces hay quienes se pueden preguntar quién está gobernando o con qué autoridad, creo que es lógico también preguntarse, se toman estas embajadas. Es decir, cuando ella dice blindarse, ¿es clara esa palabra, blindada? Hola, buenas tardes. Tarde, noche, por lo menos desde aquí, desde España. Gracias. Hombre, blindadas están en cuanto se han ocupado una sede diplomáticas en territorio estadounidense y están blindadas por el apoyo incondicional del régimen norteamericano. Si bien hay que decir que parte de la comunidad internacional apoya al autoproclamado presidente Juan Guaidó, hay que decir que también son otros muchos países los que no han reconocido a este presidente y además, aunque haya países como es el caso de España que haya reconocido a Juan Guaidó, lo cierto es que no parece que este paso de ocupación de embajadas se vaya a dar, por ejemplo, en Europa. Y es algo muy sencillo de explicar. Para mí es una violación clara del Tratado de Viena lo que la ocupación de estas sedes diplomáticas. Es una violación también de la Constitución, el nombramiento de embajadores por parte de la Asamblea, porque es una atribución del presidente según el artículo 236 de la Constitución venezolana. Por tanto, no parece que la Asamblea pueda cambiar o sustituir embajadores sin el beneplácito del presidente, que también fue elegido democráticamente. Por tanto, está blindada de hecho, pero no de derecho. Y sí que está blindada de hecho porque Estados Unidos, la Convención de Viena, cuando haya, como en este caso, discrepancias sobre su interpretación, la propia Convención de Viena establece que los litigios se llevarán ante la Corte Penal Internacional, que depende de la ONU. Estados Unidos, una situación histórica muy similar a la actual, en 1984 se retiró de la Corte Internacional porque recibió un dictamen en contra de su intervención en Nicaragua. Desde entonces, Estados Unidos no reconoce en la Corte Internacional de Justicia y eso evita que se pueda acudir a este tribunal, que yo creo que le daría razón al actual gobierno de Venezuela. Señor Salgueiro, dice el señor Martínez que se está violando el Tratado de Viena. ¿Qué dicen esos artículos a los que nos estamos refiriendo, si me ayuda producción, de la Convención de Viena, a los que hace justamente referencia también el régimen de Nicolás Maduro en su denuncia? El artículo 22 del tratado aclara que los bienes del Estado en el país donde se encuentren son inviolables y que el Estado que los reciba no puede ingresar a estos sin el consentimiento del gobierno propietario. Añade que el Estado receptor, en este caso Estados Unidos, debe adoptar las medidas adecuadas para proteger estos activos contra toda intrusión o daño. El artículo 45 estipula que en caso de una ruptura de las relaciones diplomáticas, el Estado receptor está obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los representantes y bienes del país acreditado. ¿Usted coincide, señor Salgueiro, que ahí hay una violación a ese tratado, de alguna forma? Hola Gaby, ¿cómo estás? Un saludo. Andrea. Al señor Martínez, lo mismo. Vamos a situarnos. Acá hay dos aspectos, vistos desde el punto de vista legal, ¿no? Después podemos discutir lo político. En las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela se rigen por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de relaciones consulares. Son dos convenciones, ambas cuales tanto Venezuela como los Estados Unidos son parte. La Constitución de Venezuela es la que determina
cómo se puede nombrar a un embajador o a un cónsul, etc. En el caso que tenemos en la mano, está mal utilizada la expresión "se tomaron los locales tales", porque pareciera que se entró a un lugar por la fuerza, lo cual no es el caso. En el caso de la agregaduría militar, que funciona bajo la égida de la embajada en Washington, el titular de ese despacho, que es un coronel Silva, se declaró leal al presidente Guaidó y como tal se puso a las órdenes del embajador designado por el presidente interino de Venezuela, el señor Guaidó. En el caso del consulado en Nueva York, ahí funcionan las relaciones consulares, no las diplomáticas. El edificio que está allí en Manhattan estaba vacío, no entró nadie, ni le cambiaron la llave, ni entraron por la fuerza colectivos, ni mucho menos, sino que en un edificio donde no había nadie, el legítimo representante de la República de Venezuela, reconocido por los Estados Unidos. Otra cosa es si no hubiera sido reconocido por los Estados Unidos. Los Estados Unidos reconoce al gobierno del ingeniero Guaidó, claro, y por lo tanto a las personas que él designa. Claro. En el domicilio ese, donde no había personas en ese momento, entraron las personas que reconoce el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. De manera que lo único que es opinable aquí desde el punto de vista político, como parece el caso del señor Martínez, que está en España, es determinar si el gobierno de Guaidó es legítimo o no es legítimo. Pero ese caso no es para discutirlo en los Estados Unidos, sí, donde los Estados Unidos ya reconocieron a Guaidó como legítimo, claro, y entonces, a su embajador como tal. Y basándonos en esa premisa, señor Martínez, voy con él, ¿podría pasar en todos los países que reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó? Porque sí, tal vez estoy de acuerdo con el señor Salgueiro en que una cosa es lo legal y otra es lo político. En lo legal, cada gobierno de cada país pues tiene el derecho de reconocer a un gobierno en un estado, y en este caso, pues si no reconocen a Nicolás Maduro y no reconocen a sus funcionarios, y sí reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó, pues bienvenidos a los que ellos designen. Señor Martínez. Bueno, una cosa que es una decisión política es reconocer o no un gobierno extranjero, que es una facultad legítima y propia de cada uno de los gobiernos, y otra cosa es que ese reconocimiento afecta al personal diplomático, consular y a sus locales. Por mucho que uno no reconozca un gobierno, no le gusta reconocer un gobierno, debe respetarlo. En la entradilla has hecho la mención específica, incluso en caso de guerra, en caso de conflicto armado, el gobierno en donde están radicados esos bienes, las personas tienen la obligación de protegerlos, incluso aunque haya ruptura de relaciones diplomáticas, incluso si hay guerra. Y eso no depende tanto del reconocimiento, sino de su estatus. Y el estatus lo da el gobierno extranjero, y en su momento la misión en su momento del gobierno receptor, de manera que no la falta de reconocimiento internacional por parte de determinados gobiernos al gobierno de Venezuela no puede alterar ese estatus diplomático y consular que está brindado por los tratados internacionales. Pero no depende, señor Arellano, vamos a quizás centrarnos en el tema de la diplomacia. No depende de cada país decidir a quién le da el beneplácito. Eso pasa incluso pues cuando un gobierno dice, bueno, yo quiero que este sea mi embajador en tal país, y ese país que lo recibe tiene que aceptarlo o le da el beneplácito. En este caso, señor Arellano, depende de cada país quien le dé el beneplácito a quien ellos consideren el representante, en este caso de Venezuela. ¿Depende de cada país? Primero, Andrea, dejaré claro que el artículo 138 de nuestra Constitución reza claramente: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. La Asamblea Nacional, poder legítimo con base en el resultado pasado de 2015, donde con las 2/3 partes los sectores democráticos ganamos la mayoría de los curules, dejamos claro
que Nicolás Maduro usurpa el poder basado en el artículo 138. Por lo tanto, todo lo que él designe, delegue o diga es totalmente nulo, de toda nulidad. Y así lo ha dejado muy claro la Organización de Estados Americanos, lo ha dejado muy claro casi 60 países que reconocen como presidente encargado a Juan Guaidó. Allí lo legal es una de las rutas más importantes que la Asamblea Nacional ha establecido en todo este proceso que hoy encabeza nuestro presidente, que es presidente no autoproclamado, señor Martínez, es presidente de la República porque la Constitución en nuestro artículo 232 deja claramente establecido que cuando se usurpa el poder o cuando hay un vacío o cuando se comete un fraude electoral como el que hizo Nicolás Maduro el 20 de mayo del 2018, no había presidente para asumir funciones el 10 de enero del 2019 y por lo tanto en sucesión de poderes le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir las competencias del Ejecutivo, que es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Maduro ha usurpado el poder, Maduro está de manera ilegal cometiendo crímenes de lesa humanidad, cometiendo fechorías, mafias, asesinando al pueblo venezolano para mantenerse al poder al margen de todos los convenios, de todos los tratados, de todo lo que establece la norma internacional. Así que cada uno, insisto, de los pasos, acciones que ha hecho el presidente Juan Guaidó, respaldados por la Asamblea Nacional, que lo conforman todos los factores políticos, hasta el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene representación en la Asamblea Nacional y van cuando le conviene, es decir, la Asamblea Nacional recoge el espíritu de las distintas fuerzas políticas del país. Es allí donde nosotros siempre hemos ratificado en el marco de nuestra Constitución que es el usurpador el que viola nuestra Carta Magna y es el usurpador quien no respeta los tratados internacionales y es el usurpador que está siendo demandado y denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Es allí que la legalidad cobija cada una de las acciones, verbos de nuestro presidente Juan Guaidó. Señor Martínez, me pedía la palabra usted. Sí, no, yo entiendo la postura política de mi compañera de tertulia, Gaby, pero yo creo que la legitimidad que tiene la Asamblea emana de la Constitución bolivariana, que es la misma legitimidad que le da al presidente Maduro sus funciones. Y si hay discusión, pues hombre, está la cuestión, primero política de diálogo y después la jurídica. Pero la legitimidad o ilegitimidad no se puede quedar al dictado de una sola de las partes. Yo entiendo que hay un problema grave de convivencia política en Venezuela, pero eso no se soluciona saltándose la legalidad, como decimos en España, a la torera, sino cumpliendo legalidad dentro de la institucionalidad. Yo creo que una de las democracias, aparte de existir las elecciones y los referéndums y las consultas populares, se basa en el derecho, se basa en la convivencia, en unas normas para todos iguales. A mí me gusta recordar siempre que se habla de Venezuela que en España unos señores se autoproclamaron independientes, se autoproclamaron presidente y vicepresidente de una república inexistente, uno está en la cárcel y otro está huido de la justicia. Y es una situación, entiendo, que bastante similar a venezolana, no igual. Pero yo creo que las normas están para cumplirse y entonces yo no dudo de la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, pero tampoco la del presidente hasta que se demuestre lo contrario. Y para eso están los tribunales. Y a mí me gustaría, en este marco de lo que ocurre en Venezuela, pero también lo que ocurre con las sedes diplomáticas y consulares de Venezuela extranjero, que a mí lo que me gustaría precisamente para resolver estos conflictos es que hubiera una justicia penal internacional y una justicia que resolviera los conflictos diplomáticos con consulares internacionales con más competencias de las que tiene hoy en día, pero si no existe esta justicia internacional es en parte debido a los vetos de Estados Unidos, que no ha reconocido prácticamente a ningún tribunal internacional, cosa que creo que es un retraso y creo que por la vía de la justicia se podría llegar a soluciones cuando no se soluciona políticamente. Ahora, señor Salgueiro, esto podría hacerse en otros países, es decir, con Estados Unidos, que es claramente el país que apoya al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Podría ser como que Estados Unidos es un referente y una explosión de toma de embajadas o de representaciones de embajadas del señor Juan Guaidó en otros países, sobre todo de América Latina? ¿Esto es al final lo que aspiraría a que sucediera? No, no que le voy a comentar el siguiente caso. En la cuestión con los Estados Unidos,
el presidente Maduro dijo: rompo relaciones, y rompió relaciones diplomáticas y consulares y mandó a todo el mundo que vuelva para Caracas. Como los Estados Unidos no reconoce al señor Maduro, dijo: bueno, reconozco a Guaidó, mandó a estas personas es a quienes yo reconozco. Esas personas, en uso de esa atribución, subieron y se posesionaron de los locales. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, fíjense bien en este caso, en el caso de Costa Rica, cuando Costa Rica decidió reconocer al gobierno de Guaidó, le dio un plazo de un número de días, 15, 20, 30 días, a los diplomáticos chavistas que estaban en ese momento allí para que recogieran sus petates y se regresaran para Venezuela. La embajadora designada por Guaidó resolvió que no quería esperar y fue con un grupo de gente y por la fuerza desalojó a los funcionarios chavistas. El resultado de eso fue que el gobierno de Costa Rica presentó una protesta diplomática por cuanto no se había respetado la inmunidad de aquellas personas que todavía tenían inmunidad, que eran los chavistas. De manera que eso no tiene por qué indicar que va a haber una toma de todo. Más, lo que hizo la representante diplomática en Costa Rica está mal y así lo hizo saber el gobierno de Costa Rica. Ahora, es cierto lo que dice el señor Martínez: cuando hay ruptura de relaciones diplomáticas y consulares hay que proteger a las personas hasta que salgan del país, hay que proteger sus bienes, etcétera. Pero en los Estados Unidos, no en Naciones Unidas ni en la OEA, que son otros órganos que no es los Estados Unidos. Están en los Estados Unidos, pero no son representaciones ante los Estados Unidos. En los Estados Unidos no queda ningún representante oficial diplomático, ni en la embajada en Washington, ni en ninguno de los 8 consulados. Por lo tanto, la persona que los Estados Unidos reconocen se hace cargo de eso. Es una cosa así tan sencilla como eso. Ahora, que vayan a poder ser efectivos o no en el cumplimiento de sus funciones, eso es otra cuestión. Yo creo que aquí naturalmente es un tema que es opinable. El señor Martínez tiene un punto y hace cita de artículos, etcétera, son opinables. En definitiva, todo está basado en qué posición uno adopta. Si usted se pone a ver si en Siria está pasando una situación en que están unas personas en contra del gobierno constitucional de Bashar el-Assad, porque usted cree que Bashar el-Assad es el presidente constitucional, efectivamente allí hay una forma de opinión. Yo personalmente no lo creo así. Acá lo que tenemos que guiarnos es por la convención. Si hay relaciones diplomáticas y con quién yo las tengo, a ese yo me dedico y con ese me entiendo. En este caso, Washington se entiende con el señor Guaidó, no con el señor Maduro, a quien no reconoce. Tan no lo reconoce que cuando Maduro les dijo: ustedes se van de acá, los representantes norteamericanos le dijeron: nosotros no nos vamos porque usted no es quien para echarnos, porque nosotros reconocemos a Guaidó. Vamos a una pausa, si les parece. ¿Qué opina usted de la toma de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó? El hashtag de hoy puede ser o es Zoom Venezuela. Isabela ya nos comenta y dice que es la oportunidad para que los venezolanos que están en Estados Unidos se sientan protegidos y representados. Esto debe hacerse poco a poco en todos los países. Oscar comenta que esto es claramente una invasión a la soberanía y una violación a las reglas de la diplomacia. Ahora Maduro podría hacer lo mismo con la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Sandra dice: Maduro ya había dado por terminadas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El presidente Juan Guaidó solo está recuperando lo que le pertenece a Venezuela. Seguimos aquí con el debate en Zoom a la noticia. ¿Qué opina usted? Y esa es una palabra que voy a decirle a mis invitados a ver si está para ellos bien usada. ¿Qué opina usted de la toma de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó? Señor Arellano, ¿usted toma esta palabra como es, como una toma de embajadas, o cuál usaría usted? Una recuperación de los espacios del pueblo.
No ha habido nada al margen de la ley. Todo está en el marco de nuestra Constitución y los pasos que ha dado la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó siempre en el marco bilateral de cada una de las relaciones. Lo ha dicho el profesor claramente. Estados Unidos tiene y reconoce relaciones con el presidente Juan Guaidó y así lo han hecho otros 70 países. Nosotros hemos querido que cada una de las recuperación de nuestros activos dentro de los territorios amigos sea de acuerdo a lo que establece las relaciones diplomáticas bilaterales y en eso vamos a seguir trabajando hora a hora hasta que cese la usurpación, que es el primer paso de la ruta establecida por el presidente Juan Guaidó. Señor Martínez, frente a eso, ¿es una toma o es una recuperación, como lo dice la diputada? Yo le diría que es una ocupación al margen del derecho internacional, que en lugar de propiciar una salida negociada al conflicto, lo que estaba favoreciendo es que las partes se enroquen cada vez más y que sea cada vez más difícil encontrar una solución, y que estas cada vez lo que parece es que con este tipo de actuaciones mucho me temo que al final no será bajo el derecho sino bajo la fuerza cómo se encontrará una salida, que no una solución a esta crisis que sufre Venezuela. Y señor Salgueiro, ¿usted cuál palabra usaría? Porque llamamos en toma, recuperación, ocupación. Yo creo que es una continuidad en el ejercicio de la posesión del Estado venezolano. El Estado venezolano estaba antes representado por los diplomáticos y por los cónsules del gobierno que feneció. Hoy día, para los Estados Unidos, el Estado venezolano está legítimamente representado, porque así lo reconoce, por el gobierno del señor Guaidó, y por lo tanto lo que ellos han hecho es legal y no es ninguna toma. Toma parece una cosa así de fuerza, lo cual no es el caso. Ahí no hubo ninguna fuerza. Y un oyente, un televidente, hizo un comentario: ahora lo que falta es que en Caracas se hagan lo mismo y tomen la embajada americana. No, señor, nada que ver. Quienes ingresaron a los locales del gobierno venezolano son representantes del gobierno venezolano. En el caso de Venezuela, Venezuela está muy disgustado el señor Arreaza y el señor Maduro con el gobierno de Trump, pero reconocen al gobierno de Trump como el gobierno legal de los Estados Unidos, y por lo tanto la embajada, el predio que ocupa la embajada de los Estados Unidos en Caracas es absolutamente inviolable, igual como es absolutamente inviolable los predios que ocupa la embajada de Venezuela en Washington. Ahora, hay otro tema que... perdón, el señor Martínez quería refutar algo más antes de entrar a otro tema. Señor Martínez. No. Lo único de la anterior intervención de mi compañero de tertulia, muy breve. Sí. Muy breve, sobre Bashar al-Assad y la construcción de Siria. Yo entiendo que el gobierno de Siria no es lo democrático que a mí personalmente me gustaría, pero era un gobierno con una institucionalidad y un Estado. Entonces, al violar el derecho internacional y al sufrir una invasión de terroristas, si ese gobierno nos cae, pasará algo como en Libia, que no tendremos ni gobierno, ni institución, ni democracia. Es decir, por mucho que no nos gusten los gobiernos, las intervenciones extranjeras son una mala solución, porque no son soluciones. Es decir, dejar un Estado porque no sea del agrado de otro gobierno con más medios para derrocarlo, no creo que sea nunca la solución. Y históricamente está demostrado que nunca estas intervenciones han supuesto una mejora en general para la población del país que la sufre. Ahora, señora Arellano, entramos al tema de... tenemos representación de diplomáticos en casi todos los países, sobre todo de América Latina, ¿no? Bueno, y en España también, y en Francia hay, que reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó. Y algunos pueden decir, bueno, se está demorando en nombrar un canciller. ¿Quién representa a Venezuela en estos momentos en el exterior? No, primero dejar claro al profesor Martínez que en Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay un sistema tirano, totalitario, un narcorrégimen que se sostiene con las mafias internacionales. En Venezuela hay una ocupación extranjera en estos momentos, una ocupación extranjera de fuerzas cubanas, de fuerzas rusas. Hay grupos al margen de la ley insurgentes de Colombia, como el ELN, en territorio ocupado, bajo la mirada complaciente del usurpador Maduro, no de ayer, no de antier,
desde hace años atrás. Hay grupos extremistas de Hezbollah explotando nuestra faja del Orinoco y haciendo tratados al margen de la ley. Y es por ello que nosotros hemos denunciado a todas las instancias y organismos multilaterales con documentación. Lo que ha dicho hoy la señora Bachelet demuestra que lo que nosotros hemos denunciado y repetido incansablemente en los últimos meses no es un discurso, no es un simple mención de políticos, son hechos reales. Cada hora que está Nicolás Maduro usurpando el poder en Miraflores, se mueren nuestros niños al nacer. En Venezuela no hay un régimen de libertades, no hay medios de comunicación libres, en Venezuela no hay una democracia, hay un sistema totalitario que busca la esclavización de nuestro pueblo, y es allí donde la ruta establecida por nuestro presidente Juan Guaidó en el marco de nuestra Constitución tiene 3 pasos fundamentales. 1, el cese de la usurpación. Y aquí engrano con tu pregunta, Andrea. El cese de la usurpación pase porque cese lo que hace Nicolás Maduro, y en eso es el foco que está establecido en el marco de la ley de estatuto que constituyó la Asamblea Nacional los primeros días de enero en nuestro poder legislativo. Ese estatuto de la transición establece qué cosas puede hacer el presidente Juan Guaidó y qué cosas no puede hacer, porque también le refuto al doctor Martínez que... Y en ese caso, ¿qué puede hacer? Porque muchos dicen, bueno, sí, tiene una representación afuera, pero ¿qué pasa con un gabinete? ¿O qué pasa en este caso con un canciller? Porque, por ejemplo, la figura de Arreaza en la ONU sigue siendo muy fuerte, diputada Arellano. Él sigue siendo como ese representante, esa voz, el Twitter, es el embajador, el canciller de Venezuela en la ONU. Entonces, ¿qué está pasando con esa figura internacional? ¿Él puede nombrar un canciller así como ha hecho también nombrado embajadores? Nosotros en la ley de estatutos hemos dejado claro cada uno de los pasos para recuperar la libertad en nuestro país y recuperar el poder central. Es allí donde el presidente lo ha anunciado hace pocos días atrás, que estamos preparándonos para que el presidente vaya a su oficina, y su oficina es en Miraflores. Es allí donde luego de que el presidente esté sentado en Miraflores va a designar en su potestad al 100% sus cancilleres y su gabinete, porque lo que está viviendo hoy nuestro país es inédito. No hay comparación en el mundo donde un régimen mafioso se atrinchera al poder solo con las armas, la violencia y la sangre del pueblo. Es allí donde el concierto de la comunidad internacional tiene que actuar de manera acelerada, más allá de pronunciamientos y retóricas, en acciones concretas, congelando las cuentas de lo que Nicolás Maduro quiera mover, porque el actor individual o colectivo que genere algún tratado, algún convenio financiero con Maduro, está haciendo negocios con la mafia, no está haciendo negocios con un gobierno legítimo. Ahora, señor Salgueiro, sigo con usted en torno a eso. ¿Se está demorando en nombrar canciller? ¿No puede nombrar canciller o no le interesa o no es una prioridad más bien en este momento nombrar un canciller? Yo no sé, eso se lo tendría que preguntar a Guaidó. Yo estoy en Miami y no estoy... ¿Y cuál es su lectura? ¿Cuál es su lectura? Hay embajadores, se nombran embajadores, pero no un representante. Me imagino que él, en su momento, él ha hecho todas las cosas con toda prudencia. Poco a poco. Poco a poco, ha ido nombrando embajadores poco a poco, porque fíjese lo siguiente, nombrar ministros, que podría ser porque él está en ejercicio del poder ejecutivo con aprobación de la Asamblea Nacional. Él es el presidente interino de la República. Tiene las atribuciones del poder ejecutivo. Yo creo que constitucionalmente podría nombrar ministros. No sé si es su deseo o si él lo estima pertinente en este momento. Ahora, en cuanto a las conversaciones que hubo acá en este diálogo, de que Arreaza va a Naciones Unidas, efectivamente, Arreaza puede ir a Naciones Unidas, puede ir a la OEA. Las Naciones Unidas no es el gobierno de los Estados Unidos, está en Nueva York. En la OEA, por ejemplo, la persona que se sienta en el asiento de Venezuela es una persona todavía forma parte del gobierno de Maduro. Y, sin embargo, el embajador que nombró Guaidó, que es el doctor Gustavo Tarre, concurre allí en nombre de la República de Venezuela. Ahí hay un asunto que debe dilucidarse y se dilucidará cuando el secretario general presente la fórmula del nuevo embajador ante el Consejo Permanente y se resuelva si se acepta o no. Mientras tanto, el que se sienta es el de Maduro.
Claro. De manera que una cosa es los Estados Unidos, otra cosa son los otros países. En las Naciones Unidas hay 193 países. De esos, 60 y pico reconocen a Guaidó. Muchos otros no reconocerán a Guaidó. Si en Naciones Unidas se votara, seguramente que tendría menos votos Guaidó que los demás. Pero ahora la conversación esta se centró sobre la ocupación de los locales que pertenecen a la República y que están situados en los Estados Unidos. Señor Martínez, aquí también hay una cuestión de saber quién manda y pues en la cuestión política sin duda es clara, pero volvemos a la cuestión que nos decía el señor Salgueiro. Una cosa es lo legal y otra cosa pues también es lo político. Por ejemplo, las decisiones que tome el señor Carlos Vecchio como embajador ante Estados Unidos de Venezuela, no sé, en términos, por ejemplo, comerciales, que empiecen a tomar decisiones de tratados comerciales, etcétera, y comprometan al Estado venezolano, ¿qué ocurre ahí? ¿Tienen validez? ¿Tienen validez, no sé, jurídica, diplomática? Ustedes son los expertos. ¿Tienen validez? Bueno, aquí, como dice mi compañero Adolfo Salgueiro, compañero de televisión, en esta tertulia, pues es opinable. Yo entiendo que... No entiendo. Lo cierto es que las fronteras están bajo el mando de las Fuerzas Armadas que siguen leales al gobierno de Nicolás Maduro, con lo cual, por ejemplo, un tratado internacional que se firmara entre un embajador nombrado por Juan Guaidó y Estados Unidos no pasaría el filtro real que supondría las fronteras por la policía y el ejército venezolano. De manera que quien manda realmente, yo creo que eso no hay ninguna duda, dentro de las fronteras de Venezuela sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre si es una dictadura o no, yo respeto, como no puede ser la opinión de Gaby Arellano, pero primero una cosa, ella es diputada. Yo viví una dictadura que yo creo que sí que podía llamarse totalitaria, como era la del fascista Francisco Franco, y en España no había ni un solo diputado de la oposición, pero no un diputado, no había ni un concejal en un pueblo. Nunca la oposición tuvo ningún gobierno, por pequeño que fuera. Aquí en España, desde luego, el noticiario solo se daba el noticiario aprobado previamente por el gobierno. No había medios privados de comunicación que dieran noticias hasta el final, muy final del régimen. Por eso me parece que Venezuela, con todos sus defectos, que los tiene sin duda, y no soy yo el más apropiado para hacerlo porque, como me recuerdan continuamente en Twitter, no vivo en Venezuela, pero desde fuera veo que el gobierno es infinitamente más dictatoriales y que violan mucho más los derechos humanos y que nadie se plantea ni intervenir, ni retirar embajador ni nada de eso. Por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita es un socio privilegiado de España y de Estados Unidos y no hay esta discusión internacional sobre si reconocemos o no al rey de Arabia Saudita. Y eso es un ejemplo, pero lo sé mucho más. Claro, con lo cual, yo creo que lo viven ellas con mucha intensidad, pero yo desde fuera creo que puedo tener una visión más amplia de campo y yo creo que hay que poner las cosas en su contexto y en su situación y por supuesto las dictaduras que claro, pero por ejemplo, una cosa... eran infinitamente peores. Sí, ya voy con la diputada para que le responda, pero una cosa, señor Martínez, que poníamos sobre la mesa y lo decía el señor Salgueiro sobre el tema de la ONU. La figura de Arreaza como canciller sigue estando en la ONU y es pues bastante fuerte, pues es como el representante, quienes lo han dejado solo, se han levantado, quienes no pues reconocen al régimen de Nicolás Maduro y se han ido de sus alocuciones y no lo han reconocido. Sin embargo, él sigue pues ante la ONU, sobre todo siendo la representación de afuera, en este caso del régimen venezolano. ¿La ONU aceptaría un cambio en eso? Porque aquí estamos hablando no de un país, sino de un organismo multilateral. ¿Podríamos ver eso en la ONU, que Juan Guaidó nombrara a alguien, o por eso no lo hace justamente? No lo hace por eso justamente, porque no tendría el apoyo suficiente. Además, que la ONU tiene dos organismos muy democráticos, que es la Asamblea, y otro organismo que tiene el poder ejecutivo y el poder real, que es el Consejo de Seguridad, del cual hay derecho a veto de las grandes superpotencias. En este caso, todos sabemos, sin ningún misterio, que mientras Estados Unidos protege a Juan Guaidó, el gobierno bolivariano está protegido por los gobiernos de Rusia y China. Y, por supuesto, no habrá ninguna decisión ejecutiva de la ONU que ataque directamente al gobierno de Nicolás Maduro, como, por ejemplo, pasa en el ámbito de Estados Unidos,
respecto al gobierno de Israel, que es un enorme violador de derechos humanos. Todas las resoluciones que puedan sancionar la violación de derechos humanos cometida por Israel es vetada sistemáticamente por Estados Unidos. Es un funcionamiento de la ONU que a mí no me gusta, pero es el que es. Y siempre existe ese derecho a veto en el órgano realmente ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad. Diputada, usted tenía algo que decirle al señor Martínez. ¿Me quedé sin audio de ella? ¿Sí? Ok, ahorita vamos a recuperar ese audio de la diputada Arellano. Frente a eso tenemos cuestiones que están sucediendo en este momento. Me confirman en dónde. Sabemos que es en Estados Unidos, en Washington, D.C., es el consulado. Y vemos estos letreros. Esta embajada pertenece al gobierno electo de Venezuela. Nos dicen que habrían entrado ayer, que hay gente durmiendo desde ahí, que el régimen evidentemente les ha dado acceso para que pues puedan estar ahí. Miren, ustedes ven encadenadas, hay esos mensajes y justamente esta parte no había sido tomada, recuperada. Estamos aquí justamente debatiendo esa figura, esa forma por Carlos Vecchio, no lo habían hecho. Entonces este espacio no ha sido ocupado justamente como lo fueron en días pasados las agregadurías militares que vimos hace justamente 2 días. Son imágenes que nos llegan a esta hora desde el consulado de Venezuela en Washington, de la embajada. Ahora sí tengo a la señora Arellano nuevamente. Gaby. Andrea, te decía que primero al señor Martínez le puedo decir que en Venezuela hay una dictadura cada instante más cercana a la tiranía. Yo soy diputada, electa con votos por el pueblo, cosa que Maduro no tiene, pero yo no puedo estar en mi país porque tengo una orden de captura, me toca estar en el exilio, porque no me respetan ni siquiera la inmunidad parlamentaria que lo cobija y lo establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Es allí, hay un compañero mío, diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesén, que lleva más de 200 días privado de libertad en un calabozo solo por disentir y opinar. Hay periodistas presos en nuestro país. Es allí que decir que Venezuela es democracia es ser cómplice de Nicolás Maduro, es ser cómplice del genocidio silencioso, como decía un gran diplomático hace unos días atrás. El ser neutral en el escenario donde se asesinan silenciosamente a venezolanos es ser cómplices. Y aquí donde nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional que el 90% del país rechaza a Nicolás Maduro. Si hay una elección con garantías, como lo establece la norma interna y los tratados internacionales, Nicolás Maduro no gana ningún tipo de elección. Y es allí por la cual él cometió el fraude del pasado 20 de mayo del 2018, que es la razón por la cual el presidente de la Asamblea asume la competencia como presidente encargado el pasado 10 de enero de 2019. Juan Guaidó lleva solo 74 días asumiendo la encargaduría de la presidencia de la República. En estos 74 días, cada día ha sumado victorias para el pueblo venezolano y para las libertades. Y de estos 74 días, Nicolás Maduro todos los días se queda sin más apoyos, se queda más solo, se queda más aislado y se queda sobre todo sostenido bajo la sangre del pueblo que asesina sistemáticamente. Insisto, la alocución del día de hoy, 20 de marzo del 2019, de la alta comisionada de Naciones Unidas, la doctora Bachelet, que hasta ayer había tenido posturas muy neutrales y que luego de la visita de una comisión técnica de su despacho a territorio venezolano, demuestra que hay un grupo de exterminio como el FAES que comete actuaciones extrajudiciales con solo visiones políticas, que en Venezuela hay violación sistemática, que hay una política para que el pueblo tenga hambre, que hay una política de Nicolás Maduro para que el venezolano no tenga asistencia básica en los hospitales. Decir que en Venezuela hay un conflicto solamente político es desconocer la realidad de nuestro país y es desconocer que más de 4 millones de venezolanos hemos tenido que salir de manera forzosa del país por la persecución, por el hambre y por el caos que simplemente ha auspiciado el usurpador Nicolás Maduro. Vamos a otra pausa. Hoy preguntamos qué opina usted de la toma para algunos, recuperación para otros de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. El hashtag de hoy, Zoom Venezuela. Andrea dice que se está violando la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Esto puede crear un mal precedente. Jimena comenta que es un gran paso para Venezuela. Se están recuperando los bienes de la nación y a la vez se abre una puerta para pensar en el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Esteban dice que la toma de las embajadas no es una invasión, es un derecho legítimo del presidente interino Juan Guaidó, el que está invadiendo espacios, y un cargo que no le corresponde es Nicolás Maduro.
Y mientras el gobierno interino de Juan Guaidó se mueve de una manera, y es lo que hemos estado debatiendo el día de hoy, pues hace pocos días Nicolás Maduro anunció una reestructuración de su gabinete. A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que Maduro pidió a todos sus ministros poner a disposición sus cargos. La noticia se conoció en medio de la gira de Juan Guaidó por Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Y tengo 4 minutos para esto. Brevemente, señor Salgueiro, ¿qué incidencia o qué significa una reestructuración del gabinete de Maduro? Mire, yo creo que no debe significar mucho porque debe ser como el juego de las sillas musicales que pondrán a las mismas personas en distintas sillas. Yo quería recordarle una cosa que es un episodio que fue muy grato en su momento, en los años 30, para la izquierda mundial. Cuando el general Franco en 1939 logró triunfar en la Guerra Civil Española y hacerse cargo del gobierno, muchos países no lo reconocieron y siguieron reconociendo al gobierno de la República Española. México nunca jamás reconoció al gobierno de Franco, siempre reconoció al gobierno de la República Española en el exilio y mantuvo en su territorio al presidente de la República Española en el exilio. De manera que cada uno reconoce a quien le parece y toma las acciones que le corresponden según ese reconocimiento. ¿Significa algo? ¿Tiene alguna, algún peso o algún significado en estos momentos que Maduro salga a decir que va a reestructurar su gabinete? Señor Martínez, perdón, señor Martínez. Perdón. Sí, señor Martínez, rápidamente, por favor. Pues yo he venido aquí a opinar básicamente de derecho internacional. La cuestión política de Maduro, pues él sabrá lo que hace mucho mejor que yo. No sé el peso que puede tener más o menos. Pero sí quería comentar el caso de Francisco Franco. Lo cierto es que al final muchas democracias occidentales acaban reconociendo a Franco por dos cuestiones. La primera de orden práctico, que es que, a diferencia de Juan Guaidó, Francisco Franco gobernaba realmente el país, gobernaba con mano de hierro, gobernaba con un genocidio nada silencioso. Todos los días mataban a republicanos por el simple hecho de serlos y los enterraban en cubetas. Por cierto, siguen enterrados en cubetas y todavía no se sabe la gente que asesinó esa bestia. Y en segundo lugar, porque el gobierno de Franco estaba dentro de la órbita occidental. Siempre nos han dicho que el río Elba separaba la democracia de las dictaduras. Eso es cierto solo en parte, porque al oeste del río Elba estaba España, Portugal, y geográficamente no, pero políticamente sí, también Grecia, que sufrimos la dictadura fascista durante muchos años. Y eso hizo que los gobiernos independientes de Estados Unidos se apresuraran a reconocer al gobierno de Francisco Franco. Diputada Arellano, termino con usted. ¿Eso tiene algo que ver? Es decir, ¿tiene algún peso, alguna incidencia que Maduro diga voy a reestructurar a mi gabinete y pido la renuncia de los ministros? Brevemente, por favor. No tengo el audio de ella. Quiero agradecer a Gaby Arellano. Disculpas por los problemas que hemos tenido de sonido, pero lo hemos hecho bastante bien el día de hoy. Carlos Martínez, gracias. Y Adolfo Salgueiro también por habernos acompañado. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.